puede grabar, profe. Yes, sir, of course. Vamos a grabar y vamos a comenzar con esto. Nos pide entonces eso. Crear esta tabla. Ok, vamos a crear average management score y vamos a ponerle country. Ok, management score, sí lo tenemos que tener. Standard deviation, ok, eso sí lo podemos poner. Número de opciones, ok, también lo podemos poner. Y country as row variable y ownership como columna. O sea, nos debería Hola de nuevo, me sacó esta cosa. Ok, disculpen por favor. ¿En qué estábamos? Que vamos a necesitar poner esto, ¿no? ¿Quién es el ownership? El ownership, en este caso, aquí viene, ¿no? Public o private. Y IND, esa IND no sé qué sea, pero bueno, vamos a incluirlo en nuestra tabla dinámica. Ajá, ok. Entonces vamos a crear en datos, no, en herramientas, no, ¿en dónde está? En tabla dinámica, sí, en datos, en tabla dinámica. Damos aquí en datos, en tabla dinámica. Lo que tendré, vamos a ponerlo, ¿no? Y lo vamos a poner en una nueva hoja, yo con los datos que ya tenemos seleccionados y le damos en crear. Y listo, ya está nuestro espacio para la tabla dinámica. Nos dice, vamos a regresarnos otra vez aquí para ver. Dice country es la variable de filas. Entonces, vamos a ponerle en filas, country. Nice. Aquí está. Tenemos esta. Era esta, ¿verdad? Como que la estábamos haciendo. Bueno, voy a borrarla esta. Eliminar. Disculpen. Ya estoy en YouTube para siempre inmortalizado esto rodando. Ya, después pueden hacer. Gracias. que les dijeron salud. Gracias. Ok. Esa es la de filas. Nos dijo en filas. Y ownership la queremos en columnas. Vamos a ver. Ownership, columnas. Listo. Qué padre, ¿no? Aquí nos está mostrando las filas, las columnas. Dice private, public, suma total y otras, ¿no? Ok. Y vamos a ponerle en valores, agregarle y ponerle aquí que queríamos management. Y de management vamos a ponerle average. Entonces está súper sencillo en este caso. Mostrando, de aquí de other other no está muy bien. No hay muchas cosas realmente que no hay other. Entonces vamos a ponerlo en un filtro. En un filtro le ponemos ownership. Tenemos ownership y le vamos a quitar other. Y los vacíos también. Y listo. Ya se ve un poquito más manejable esta tabla. Más entendible lo que nos está diciendo. Porque aquí nos dice dos cosas. Aquí nos pusieron la suma. Ya, creo que alguien de ustedes ya la agregó, ¿verdad? Sí. Aquí ustedes mismos le dieron clic. Porque nos piden dos cosas. Uno, average, y luego nos pide la desviación estándar. Entonces, está bien. Aquí está. Aquí este es el private. Esto se vería mejor si, ¿no? Si se pudiera unir estas, así como que private, si fuera una sola columna, una sola celda. ¿Cómo se dice fusionar celdas? No sé. Pero esto es lo que nos muestra, ¿no? Entonces dice, dime la desviación estándar, average y el número de acción.
El número de observaciones sería count, ¿no? Vamos a agregarle, le agregamos otra vez management. Vamos a ver, a lo mejor no es management aquí, pero sería más count. ¿Sale? Ahí está. Promedio, desviación estándar, no sé si esto lo podemos poner así, eso, ahí está. Primero el promedio, luego la desviación estándar, y luego ya nos dice cuánto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos private, public, y de private y de public, tenemos 150 en privados en Reino Unido y 438 públicos. También nos pedía algo que fuera IND como columna, vamos a ponerle IND como columna. Este es un filtro, pero vamos a ponerlo mejor en columnas. Nos pide esto, ¿no? Columnas. Oh, no. Quité algo. Es que no, a ver, es que alguien me está saboteando aquí esto. Columnas teníamos ownership. Esto no está bien. Filas, country. Los filtros eran de ownership. Voy a ponerle otra vez. Damos vacío y other. Ok, está. Ajá. Teníamos como variables. Aquí la idea tal vez de que fueran columnas. Vamos a ponerle columnas. ¿Qué eran las columnas? Dice ownership. Ok, columnas, ownership. Un lado. Ownership, que es private y public. Ok, hijo. Y la otra es IND. IND, en este caso, ¿qué pasa, hijo? Creo que aquí lo colapsa mal. Hay un problema de colapsarlo, pero bueno. Si lo ponemos aquí como ownership. Me imagino que tiene que ver porque IND aquí te dice hospitals and management. Y entonces todos estos puntitos, todas estas no son los datos reales. No, ¿me puedes revisar, Liliana? A lo mejor hay un problema con este dato. A lo mejor este no es el que era originalmente. Porque esto debería ser así. Todos estos deberían ser schools. ¿Puedes revisar, por favor? Sí, profe, ¿en cuál es la que no debe de ser así? IND. Ajá, sí, yo me fijo. IND. Tenemos un problema con ese dato. ¿Sale? Ok. Y ya, ¿no? Ahí está. Eso es más o menos lo que nos daría. Lo único que nos falta, pues, es separarlos por hospitales y escuelas. Pero vamos a ver un momento cómo se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, en Canadá el promedio privado en las empresas privadas, digamos, el promedio de management es de 2.75, mientras que en public es de 2.63. Ligeramente más pequeño. No es tanta la diferencia, pero sí hay. Aquí, por ejemplo, en Francia también hay diferencia y hay que ponerle atención aquí a la desviación estándar también. En casi todas estas desviaciones, si tienes dos puntos, pero con medio punto de desviación estándar. Aquí, por Profe, ejemplo, sí, ya lo cambié. Ya le yo lo puse. cambié. Ajá. Sí estaba mal. ¿Y por qué estaba cambiado, oye? No sé por qué se cambió, porque abrí otro documento y ND sí.
Sí, dice Sí. achis. Ok. Entonces, ¿Me lo prendes? sí, mijo, vamos a aprender. Espérame un segundito porque esto vamos a poner un programa de niños en ruso que... Profe, es que se pegó medio raro todo. ¿Cómo que se pegó medio raro? Sí, está raro, están cambiadas unas cosas. Lo voy a acomodar otra vez. Ah, ¿en la base de datos o dónde? Ah, cuando lo pegué ahí, no sé, se pusieron otras cosas que no eran, se cambiaron. Ah, ok. Entonces Bueno. lo voy a acomodar otra vez a ver si sí. Ok, ok. Vamos a poner aquí los average. Vamos a ponerlos un poquito más grandes como para poderlos visualizar. Y vamos a ver qué onda, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar alguna inferencia, por ejemplo, podríamos sacar la diferencia. Aquí está suma total, no sé si la necesitamos, no sé si la podemos quitar. ¿Cómo se quita esta parte de la suma total? Y luego el count, bueno, count de ownership. Yo quitaría muchos de estos, o sea, realmente la base de datos la haría así, con los average nada más, average, desviación estándar, el conteo, y los de public, ¿no? Así, average, desviación estándar y conteo, nada más. Average, desviación estándar y conteo. Se ve como que raro esto. Ah, es que lo puse un poquito más arriba. Ahí, ¿verdad? Y esto también. Este va acá abajo, ¿verdad? Y este va así. Ok, entonces, aquí por ejemplo, la diferencia que hay entre, ya, mira, vamos a ponerlo aquí. Estas son privado, ownership privado. ¿Cómo puedo fusionar las celdas? Combinar celdas, eso. Le ponemos aquí en medio, ¿no? Así, privado. Y este de acá es público. Combinamos celdas, lo ponemos aquí en medio. Ok, más o menos. Vamos a ponerle una línea aquí abajo, a esta y a esta, que se vea más bonito. La presentación luego cuenta, ¿no? Privado, público. Aquí está el average. Que realmente aquí le ponemos promedio y desviación estándar. Y N. Así se ve más bonito, ¿no? Promedio, desviación estándar y N. Y aquí, por ejemplo, entre privado y público, generalmente vas a ver una diferencia así, ¿no? O sea, si el número de aquí que te sale fuera positivo en esta diferencia, entonces significa que privado que en privado es mayor que en público. Y en todos los casos, en todos, absolutamente todos los casos, se da esto. Podríamos, por ejemplo, sacarle en promedio, ¿no? Promedio a toda esta. Así. Promedio. Y este de aquí sería la diferencia promedio. O sea, en promedio hay una diferencia de 0.21, de 0.21 puntos entre privado y público. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a agarrar a alguien. ¿Qué significa esto? Cintia, cuéntanos. ¿Qué interpretas
con esto? Ok, ¿le ponemos falta a Cintia? Le ponemos falta a Cintia, ok. Ángel. Ángel, ¿qué interpretas con este 0.21? ¿Qué significa este 0.21? Mande, profesor. ¿Qué significa este 0.21? Pues es el promedio, ¿no? De... ¿El promedio de qué? Es que no alcancé a escuchar, profe. Está Estoy bien, teniendo está problemas bien. con... Ok, mira, este 0.21 es el promedio de las diferencias que hay entre los promedios de puntajes de administración, lo cual significa que las empresas privadas tienen un 0.21 puntos más que las empresas públicas. ¿Cierto o falso, Dulce? Dulce. Carla, Cimental. Sí, pues sería cierto, ¿no? Sería cierto. Sería cierto. A ver. Fíjate, Carla, mantén tu micrófono abierto tantito. Nada más, te voy a secuestrar poquito. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las empresas privadas son mejores administrando que las públicas? ¿Tú qué piensas? Mm, ¿cuáles son mejor administradas, las privadas o las públicas? ¿Cuáles son mejores administradas? Según lo que estamos viendo aquí en los datos. Pues según los datos, o sea, yo veo más alto el lado privado. Nos salió más alto el privado. Ok, Ujú, va. Pero fíjate que aquí lo estamos sacando la diferencia entre promedios entre privados y públicos. ujú. Son estas que tenemos aquí de este lado. Entonces le sacamos un promedio para ver, pues estas que tanto varían. Porque esta de aquí varía punto 12, punto 28. Esta es la diferencia es de punto 4 en Suecia. Pero, pero hay un detalle. Eh, yo, hay un problema. Si logras ver, Perdón, es que se me corta mucho por el internet. está bien, está bien. Ok. Si quieres, te suelto un ratito. Vale. Liliana, ¿cuál es el problema con esto? ¿Ya lo viste? ¿De qué, profe, la diferencia? Ajá, ajá. ¿Cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, digo, si yo pongo aquí, en promedio, las empresas con propiedad privada son mejor administradas que las públicas. ¿Es esto cierto o es falso? ¿Cierto, no, profe? ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí. Bueno, porque lo que estábamos Parece leyendo, que sí, ¿verdad? Parece que ajá, en sí. el artículo sí decía Pero que hay las un públicas eran problema. menos. Gracias, Liliana. Otra vez me sacó esta cosa. A ver, un punto extra, un punto regalado a quien me diga cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? De aquí a las 12:40, tienen 3 minutos para
para descifrarlo. Pero el Vamos, problema es vamos. que, profe, Pueden, voy a hacer aquí. ¿Eh? es que no ¿Perdón? entiendo lo que nos pregunta, el problema en qué. El problema en esto, cuando si yo digo esto, ¿cuál es el problema? Por qué no podría, o cuál es el problema cuando yo estoy diciendo esto? ¿Por qué no puedo decirlo tal cual? ¿Cuál es la situación? Quedan 2 minutos. Para que vean que voy en serio, voy a abrir una tablita. Cheats.google.com. Ustedes ya lo tienen, ustedes aquí. Vamos, vamos. Profe, Alguien que se gane su punto. se le corta Puntos mucho la extra. voz. Puntos para ti, puntos para ti. ¿Eh? Se le corta mucho la voz. Corta la voz. Creo que sí es mi internet. Sí, profe, porque no se le entiende. Ok. Parece que estamos teniendo problemas con las conexiones en general, me parece. No solamente yo, entonces, pues bueno. Bueno, nada más, entonces, esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? No sé, tal vez a mí se me ocurre que el problema en comparar empresas públicas con privadas es el capital que se invierte en las empresas, porque una empresa privada puede tener bien determinados objetivos y tener una buena inversión, mientras que las públicas, pues todo su ingreso viene de impuestos. Tal vez el problema en comparar ambas. No sé. Ok, puede ser, pero no sé, pero con los datos que les estoy mostrando aquí, eso no lo tenemos. Entonces, acuérdense del principio de ceteris paribus. Concéntrense siempre en lo que estamos, en lo que tienes aquí enfrente. Ya después, si le vas agregando más información, pues lo puedes agregar. Esto es buena participación, y es correcto, tienes razón, puede ser que haya algo sobre eso, pero no lo tenemos eso en los datos. Es el problema, y aquí lo tenemos, y aquí se ve muy claro en la Es que información. una depende que de es, la otra, profe. no, no, no tal cual. Para poder entender cuál es el problema, tienen que tener tienen que tener en sus cabecitas, tienen que pensar siempre en términos, entender cómo funcionan los estadísticos. Entonces, y lo tienen que tener así como que muy internalizado. Por ejemplo, si tú tienes un cierto país, digamos que México, que digamos Canadá, en este caso, el promedio de puntaje el promedio de puntaje de Canadá es de 2.75. 2.75. Este es el promedio de su management. Sin embargo, no es eso lo que vas a encontrar. O sea, muy pocas empresas van a tener exactamente 2.75 puntos de management, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, ¿no? perfecto. La pregunta que
te tienes que hacer, o la primera pregunta que tú tienes al respecto de esto, pues es, ok, en promedio, si tú agarras a cualquier empresa en promedio y le preguntas, oye, ¿cuál es tu puntaje de management? Sí, mijo. Cualquiera de estas va a tener una cierta diferencia con respecto al promedio. Pero espérame un segundito, otra vez. Si la agarras aleatoriamente a cualquiera de las empresas y le preguntas, oye, güey, ¿cuál es tu puntaje de management? Entonces, esta va a decir 1.9, ¿no? Por ejemplo, 1.9. Y luego está, y tú 1.7, por decir. Y entonces, esta va a tener una cierta diferencia, ¿no? Entre, bueno, aquí es 1.75. Y aquí la diferencia es de un punto completo. Y aquí, por ejemplo, la diferencia es de 0.85, ¿no? Y luego tienes otras empresas que van a tener cierto otro puntaje y todas van a estar en diferentes puntos. Entonces vas a tener un montón acá, otro montón por acá, otras por acá y así. Y lo que tú quieres saber es, si tú agarras a cualquiera de estas, si tú agarras alguna empresa y en promedio, ¿cuánta distancia tienen de la media? Aguas con esto, que en promedio, ¿cuánta distancia tienen de la media? Lo que pasa es que la distancia, tú la quieres medir independientemente de si es para adelante o para atrás. O sea, tú quieres medir esta distancia de aquí para acá. Voy a ponerla con otro color. Voy a poner estas distancias con otro color. Por ejemplo, vamos a ponerlas estas con verde. Entonces tienes esta distancia y esta otra distancia. Pero si tú haces lo mismo que hiciste para sacar el promedio, que es nada más sumas, aquí por ejemplo tú tienes, vamos a decir, 0.85, ¿no? Y luego en esta de acá, pues esta de acá era de 1.75, entonces tu distancia va a ser de 1. Y si tú agarras la distancia de acá, de aquí para acá, entonces ahora te va a salir que por ejemplo esta fuera 3.25. Entonces, si lo mides igual como la misma diferencia que estabas haciendo entre esta y esta, 2.75 menos 3.25, pues te va a dar menos 0.5. Y hay un problema, que si tú agarras estos números y los sumas estos números y los divides entre 3, pues te va a dar un número que se va a acercar más a 0. Y que no, ¿por qué? Porque los negativos van a cancelar a los positivos. Y tú no quieres eso, lo que tú quieres es la medida correcta. Entonces lo que haces normalmente es que le sacas el cuadrado. Sacas el cuadrado, sacas este cuadrado, sacas este cuadrado, y así de todos los puntos que tú encuentras todos le sacas el cuadrado y le sacas el promedio a esos cuadrados, a las áreas de esos cuadrados. ¿A qué voy? ¿A qué voy con esto? Que todo eso lo que te da es tu desviación estándar. O sea, y normalmente cuando tú ves, vamos a ponerlo acá, cuando tú ves una gráfica como estas, casi siempre te van a tener que reportar la desviación estándar. Entonces, aquí está, ¿no? Esta es la media y vas a encontrar algo así, ¿no? Algo por el estilo. Donde tienes una media, pero además de esa media que te están reportando, también te están diciendo, ¿sabes qué? En promedio, si tú agarras la distancia promedio es ¿cuánto? 0. Por ejemplo, en Canadá es de 0.49. Esta distancia 0.49. ¿Qué quiere decir? Que un poquito más de la mitad, más de la mitad de las empresas que tú vas a encontrar, la vas a encontrar
en una distancia de 0.49. O sea, en promedio casi todas van a estar, ¿cuánto es en promedio? Mira, vamos a ponerlo aquí. En promedio, casi siempre van a estar, ¿cuánto es? 2.75 menos, van a estar entre 2.26, casi siempre, y esto más una desviación estándar, y 3.25. Aquí está, ¿no? 2.26 y 3.25. Lo ponemos aquí. 2.26 y 3.25. ¿Sale? Y acá es el 2.75. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, si una empresa sea privada o sea pública, si por ejemplo, eso es para las privadas, nada más. Entonces, aquí está, privadas. Privadas. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa pública te sale con promedio de 2.63. Vamos a ponerlo acá. 2.63. 2.63. Aquí lo vamos a poner pública. Pública. Es raro, es muy diferente realmente de las privadas en promedio. O sea, ¿puedes decir que realmente esa diferencia que hay entre esta privada y esta pública es significativa? No, No. No, ¿verdad? no, es muy pequeña. Es muy pequeña, porque esta diferencia que tienes aquí no es suficiente para poder decir que hay o no, que esa diferencia vale. ¿Por qué? Porque bien podría ser cualquiera de las públicas, ¿no? O sea, hay demasiadas públicas que también están dentro de este rango. Y ahí es donde entra el tema de que las diferencias que estás viendo sean o no significativas y que realmente puedas estar teniendo una inferencia estadística respecto a esto. ¿Qué hacemos? Vamos a sacarle promedio. Sacarle promedio a esto. A esto. Y fíjate que el promedio de las privadas es de 0.49. Acá también, ¿no? O sea, si nosotros llevamos esta aquí, vamos a borrar estas, 0.43. Entonces, esta diferencia es muy pequeña como para que nosotros la consideremos estadísticamente significativa. Súper, ¿no? Por favor, para la próxima clase, hagan este. Ustedes ya tienen suficiente conocimiento como para hacer esto. Entonces, hagan por favor un gráfico de barras que muestre las medias, ajá, lo que sacamos en esta anterior, y muestren, ahorita no vamos a meternos ahorita en esto, en los intervalos de confianza, vamos a ver las medias y vamos a ver la desviación estándar, ¿no? Que muestre dónde está. Describen las diferencias, o sea, me las ponen así como que conjuntas para que se vean las diferencias, ¿sale? Y pues ya. Nos vemos entonces si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase. Si hay dudas, este es el momento para preguntarlas. Bueno, quote era demostrado, ponemos un cuadrito y nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, estamos aquí al pendiente en el Telegram, háganse sus preguntas, pueden ustedes pedir ayuda en Telegram o ustedes mismos poner sus tutoriales para poder lograr este ejercicio y ganar sus puntos. ¿Sale?
Órale pues, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Hasta mañana, profe. Cuídense mucho, bye.